Bien, entonces bueno, ya en esta segunda parte lo que vamos a trabajar es algo que en realidad va a ser un poco más, o sea, en realidad es bastante sencillo, ya no nos va a tomar mucho tiempo, pero va a ser algo relacionado bastante a lo que son las clases, ¿ya? Vamos a trabajar con lo que son los objetos de sesión, pero los vamos a asociar a lo que sería una clase, ¿ya? Miren, lo primero que vamos a trabajar lo que sería el objeto de sesión practicando lo que sería un login, ¿ya? Pero para generar el login, lo primero que vamos a hacer es trabajar con la clase, ¿ya? Vamos a hacerlo de dos formas. Primero, vamos a generar un login en el cual nosotros podamos ingresar con un usuario, pero ese usuario también le vamos a asignar un rol, ¿ya? Vamos a dejar unos usuarios precargados, ¿ya? No los vamos a asociar a médico, a paciente, no aún, porque en realidad es más que nada para demostrar cómo estaría funcionando un login, ¿ya? Si ustedes tienen las clases de usuario, ustedes deberían hacerlo con esa misma clase, ¿ya? Lo que yo voy a agregar acá va a ser una clase de usuario, ¿ya? Pero como les decía, no va a estar asociado a persona, médico ni nada, ¿ya? Vamos a crear la clase y se va a llamar usuario, ¿sí? Ya, ahí está. Ya, al usuario le vamos a asignar los valores de username, ¿cierto? Eh, y mira acá, vamos a crear la clase rol también, ¿ya? Vamos a tener eso, la clase usuario y rol, ¿ya? Acá, la clase rol lo único que va a tener va a ser un ID rol, ¿cierto? ¿Ya? Y un nombre del rol, ¿ya? De hecho no es necesario un identificativo ahí. Un ID del rol y un nombre del rol, ¿ya? Lo vamos a asignar igual por si acaso. Vamos a generar, obviamente, lo que serían la refactorización necesaria, ¿ya? Vamos a generar el constructor de... Vamos a generar el constructor porque lo vamos a utilizar en esta vez, ¿ya? En esta pasada vamos a utilizar el constructor. Y bueno, en este caso usar los campos, ¿cierto? Encapsular y usar los campos, tal como lo hemos hecho antes. Y generar el constructor vacío. Ya. Esto vamos a trabajar con el rol. Ya, algo bastante simple. ¿Ya? Y en el usuario va a poseer un rol, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a trabajar lo mismo. Username, password, rol, sí. Ya, vamos a generar el constructor. Vamos a hacer el constructor vacío también. ¿Ya? Y vamos a encapsular los campos y usar los parámetros aún. Los vamos a dejar al final. Ya. Hasta ahí, hasta este punto. Ya, lo único que hicimos fue lo mismo que hemos estado haciendo desde que iniciamos esta unidad, ¿cierto? Crear clases, crearlas con sus respectivos, ¿cómo se llama? Crearlos con sus respectivos getter y setters y crear sus constructores, nada más. ¿Ya? Eso es lo que hicimos. No hemos avanzado en nada más con respecto a esto. ¿Ya? Esto de acá más que nada es para que nosotros tengamos un control de usuario. ¿Ya? Y vamos a hacer un control de sesión con esto. ¿Ya? El control, claro, el controlador, por ejemplo, si creamos un user controller, ¿ya? Eh, usuario en realidad es, no user, usuario controller, ¿ya? Si lo creamos va a ser más que nada para trabajar lo que sería su lista, ¿cierto? En este caso sería una private static list de usuario, que obviamente acá tenemos que traer lo que sería un using
y traer las clases, ¿ya? Hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Sí? ¿No? ¿No sé? ¿No? Ya. Ya, ahí tenemos una lista, ¿cierto? Ya, y lo que haríamos acá en realidad sería tener el método para rellenar los usuarios y listo. Ya nada más, si vamos a tener acá, vamos a llenar la lista de usuarios, será un void para no... más que nada esto va a ser para tener unos usuarios ya creados, ¿cierto? Ya, en este caso lo que haremos es la lista usuario, punto add, y le vamos a agregar acá un new usuario. ¿Ya? Vamos a enviar ahí un nuevo usuario, y ese nuevo usuario lo vamos a enviar con parámetros porque vamos a crear dos usuarios, ¿ya? El primero va a ser el 101 porque me pide el ID, ¿cierto? Y luego me pide el username y después me pide el rol. El nombre de usuario será user1, ¿ya? Y ahora me pide el rol. Aquí estoy usando el constructor, ¿cierto? ¿Ya? Y el rol sería new role. Me pide el rol 1 y será admin, ¿ya? Sí, acá el user1 me pide int string. Tengo como string acá en el usuario. Oh, por Dios. ¿Verdad que no tengo ID en el username? ¿Ya? Le vamos a agregar también un private int ID usuario. ¿Ya? Vamos a tener ese ID usuario. Y aquí sería int ID usuario. Y acá agregarlo constructor this.id usuario igual a ID usuario. ¿Ya? Estos acá son detalles que ya han sido utilizados antes, ¿cierto? ¿Ya? Acá vamos a copiar este. Bueno, me sale más fácil en realidad copiar acá. Darle una refactorización rápida. Encapsular campo, pero seguir utilizándolo. Y ahí está el ID de usuario. ¿Ya? Hasta este punto, par de minutos de consultas. ¿Qué consultas tienen? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y cómo ocurre esto? ¿Mm? Sí, ¿ya? Bien, sin duda, bien. Entonces, bueno, el usuario controller, entonces lo único que va a tener es el new usuario, y acá me está pidiendo int id usuario. Ya, vamos a ver cuáles son los valores. Ya, vamos a crearlo desde cero mejor primero para no confundirnos tanto, ¿cierto? Ya, new usuario, ya está ahí tenemos el paréntesis. El usuario, ¿qué nos pide? Nos pide un código, ¿cierto? Nos pide el username, user1. Nos pide el password, eso nos faltaba. 1, 2, 3, 4. Y nos va a pedir el rol, new role. El rol, ¿qué nos pide? Nos pide el ID, ¿cierto? Va a ser el 1 y el nombre del rol va a ser admin, ¿ya? Eso va a ser. Y me falta un paréntesis, ¿ya? Vamos a tener cargados dos usuarios. Esto acá les va a servir bastante, muchachos. Ya vamos a tener al user 2 y con el rol 2 llamado mod. ¿Ya? Esos van a ser los roles, ¿ya? Obviamente el código del usuario 2, ¿ya? Eso es lo único que vamos a tener con el relleno de usuario. Ya, de hecho, estos datos los vamos a agregar a la lista, pero
no sin antes hacer un if de listUsuario.count igual a 0. Lo mismo que hicimos con los médicos. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a generar lo que sería el login, ¿ya? Pero para eso, lo que vamos a tener que hacer dentro de los controladores, porque la parte del login es un control de usuario técnicamente, ¿ya? Pero generalmente se maneja aparte. Por lo tanto, aquí en controller vamos a agregar una nueva clase y esta es una de las pocas clases que va sin una clase, o sea, una de las pocas controladores que van directamente sin ninguna clase, porque es un controlador aparte, ¿ya? Vamos a poner acá el login controller, ¿ya? Vamos a generar acá un control de login, ¿sí? ¿Va a tener atributos? No, no los va a tener. ¿Qué es lo que va a tener? Va a tener solo métodos, ¿ya? Y aquí podemos agregar 1000 métodos, los métodos que se nos ocurran. Pero el método principal es el que me devuelva el objeto que puede o no loguear, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a generar un public, un objeto del tipo usuario, ¿ya? Por lo tanto, acá vamos a tener que traer a using clases, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener que traer, porque vamos a static usuario. Vamos a traer un usuario y le vamos a poner acá login, ¿sí? Y esto de acá va a recibir un string nombre de usuario y un string password. Eso es lo que va a traer. Va a recibir los métodos de acá, o sea, va a recibir los dos atributos que necesitamos, ¿ya? Vamos a hacer acá? Vamos a hacerlo de forma simple, lo más sencillo que podamos, porque después vamos a utilizar otros controles, pero ya que son conectados más hacia las bases de datos, están más enfocados en las bases de datos. ¿Ya? Esto de acá es un control de objeto que vamos a estar manejando. Por lo tanto, vamos a generar acá un if y vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué cosa? Me falta la lista de usuarios, ¿cierto? Aquí el control users, tenemos los dos, pero me falta, tenemos el file usuario y me falta un public eh, list usuario y el find también. Sí, tienes razón, me falta el find. ¿Ya? Primero, list usuarios. En este caso sí tienes razón, podríamos usar directamente el find. Public usuario o la lista y también podríamos buscar inmediatamente la lista de allá. Pero sí, tienes razón, podríamos inmediatamente pasar del login controller al usuario controller. Entonces va a tener que pasar por dos filtros distintos. ¿Ya? Public usuario y le vamos a poner acá find user. ¿Sí? Pero ojo que el find user en este caso tendría que venir sin eh, con el con el ID o en este caso tendría que venir con el nombre de usuario solamente. ¿Cierto? Igual tendríamos que enviar desde el método del login controller, ¿ya? Tendríamos que enviar el listado, por lo tanto aquí en el login controller también podemos hacer un find user, ¿ya? Por ejemplo, acá podríamos hacer lo que es la lista mejor, list, y enviámosle inmediatamente lista usuarios, ¿ya? Como lo teníamos planeado desde un principio. Y vamos a hacer acá un return lista usuario, ¿ya? Sí, también podemos hacer el find user, pero para otros motivos, ¿cierto? Porque acá en el login controller lo que vamos a hacer es un usuario, ¿ya? Le vamos a poner acá usuario, ¿ya? Tenemos la clase. Perdón, sorry. Aquí, se me había olvidado un detalle. Es con el for each. Un usuario en usuario controller, usuario controller punto, ¿ya? Para la lista no me la mandé estática. Ahí sí. Tengo que enviar la estática para poder encontrarla porque si no tendría que instanciar un objeto, ¿cierto? Entonces acá en login controller, usuario controller, punto, ¿dónde está? Lista usuarios.
¿Ya? Ahí llegó la lista. Llega la lista y en esa misma lista yo empiezo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? En ese mismo usuario vamos a preguntar primero si es que encontramos el nombre de usuario, ¿cierto? Usuario.username.equals a username, el username que llegó desde ahí. Ese va a ser nuestro if, ¿ya? ¿Sí? De ser así, dentro de esto vamos a anidar un if y vamos a preguntar recién username perdón, es usuario, username, usuario punto password punto equals, ¿ya? A lo que sería el password, ¿ya? Del que está ahí. Recién de cumplirse esas condiciones, primero que encuentre el usuario y luego que compare los passwords. Recién de cumplirse esas dos, return null, ¿ya? Si no se cumple la condición del password, ¿ya? Que sería esta, vamos a hacer también un else directamente con otro return null. Y ojo que cuando se cumplen acá en realidad es retorno el usuario, perdón, my mistake, ¿ya? Se retorna el usuario. Y en el caso contrario se retorna un null. Y la otra condición para que retorne el null es si el ciclo finaliza y no encuentra nada, ¿ya? Eso sería, ¿ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Ya. Este mismo, en el login controller, lo que vamos a hacer entonces va a ser enviar el usuario y el password y es ahí donde nosotros vamos a empezar a trabajar con el formulario. ¿Ya? Y lo que tenemos que guardar en una sesión va a ser el objeto que nosotros logremos encontrar desde el usuario, ¿ya? Desde el login, ¿sí? Miren, vamos a crear acá el formulario, ¿ya? Y se va a llamar login. ¿Ya? Lo vamos a dejar bastante sencillo, nuevamente, trabajo sencillo, ¿cierto? ¿Ya? Una forma de decir que me va mal en el diseño, ¿cierto? Una forma de decir que no soy diseñador, es decir, hago las cosas sencillas, ¿cierto? Vamos a insertar tabla, 2 de 2, y vamos a escribir acá login, ¿ya? Vamos a achicar la tabla, la vamos a centrar, vamos a modificar y vamos a fusionar el código, ¿ya? Eso de ahí es lo que hemos estado haciendo, ¿ya? Y aquí vamos a poner user, o bueno, ya usuario, eh, y password. Seña en este caso también podría ser, pero ya, usuario y password. Acá nosotros vamos a trabajar con lo que son los botones, ¿ya? Los botones y el mensaje. Por lo tanto, esto de acá lo vamos a poner así, así. Le podemos cambiar la fuente incluso. Va acá. Ah, no. ¿Dónde tenía el cambio de fuente acá? Ahí está. Ah, no, eso era para el color de fuente. Entonces, tenía un cambio de fuente, pero no recuerdo cuál es. Debería estar entre más opciones. Pero en fin, lo vamos a centrar también. Ahí está. ¿Ya? Esos son. Y vamos a manejar lo que sería un text box y otro text box. Dos cuadros de texto. ¿Ya? Y obviamente también un botón. Y bajo ese botón vamos a agregar una etiqueta. Esa va a ser nuestra regla de diseño. ¿Ya? La etiqueta va a ser el lb mensaje, ¿ya? Y no va a tener un contenido inicial. ¿Ya? El botón va a decir ingresar y le vamos a llamar el botón login. ¿Ya? El textbox 1 va a ser el txt usuario, ¿ya? Y el txt 2 va a ser el txt
password. ¿Ya? Ahora, si nosotros miramos donde en la etiqueta password, ¿ya? Vamos a revisar las propiedades, ¿ya? Y en las propiedades, dentro del comportamiento, tenemos el text mode. Eso también lo podemos escribir acá, ¿ya? Acá podríamos escribir, por ejemplo, text mode, ¿ya? Y al poner igual también nos van a aparecer diferentes tipos de propiedades que se le pueden agregar. Por ejemplo, en este tiempo sería password, ¿ya? Y si lo queremos, y quedaría así, miren, de las dos formas, para que lo vayan viendo, ¿ya? Text mode, y ponemos password, ¿ya? ¿Sí? Y el text mode eso significa que va a empezar a enmascarar el contenido, ¿ya? Al enmascarar el contenido significa que va a mostrar puros puntitos o puros asteriscos, ¿cierto? Esa es una forma de agregarlo, y la otra forma de agregarlo es revisando las propiedades. En comportamiento, text mode, de single line, lo ponemos a password. Ya, porque de hecho tú también acá le puedes poner multiline y eso es para escribir textos grandes, para quienes estén trabajando con textos grandes. ¿Sí? Así que ahí vamos a trabajar con password. ¿Sí? Sí, la lista viene llena. ¿Por qué? Es que no la estoy trayendo con for each. El for each está anunciando la lista. ¿Cómo se llama? La lista en el for each es una propiedad del for each. Ya, por lo tanto, la lista llega llena. ¿Sí? La lista llega con su contenido. El usuario y controller. Acá está. Eso es. Ya. ¿Hasta ahí les queda alguna duda? ¿Consulta? ¿Algo? No, el fil usuario está acá. ¿Ya? El fil usuario está ahí, que es el que llena la lista, y este de acá es el que retorna la lista. ¿Ya? No, es de acá. Son métodos distintos. ¿Ya? Uno es el que retorna la lista y el otro es el que rellena la lista. Entonces, bueno, rellenando la lista, si vamos acá al login controller, estamos sacando el usuario desde la lista usuarios. ¿Ya? ¿Qué es lo que viene de acá, del usuario controller? Ya me está retornando la lista que ya está llena con estos dos valores. ¿Sí? O sea, aún no está llena, el tema es que tengo que llamar a este método para que la llene, ¿sí? Por lo tanto, aquí en el login, en el page load, lo primero que voy a hacer es llamar a los controladores, ¿cierto? Y la clase también la voy a usar, así que también tengo que llamar a las clases, ¿sí? Ya. Y lo primero que haré es llenar los usuarios, porque en realidad es para tenerlos precargados, ¿cierto? Llamar método para precargar usuarios. Ya que en este caso sería login controller, no, usuario controller, punto fil usuario. Ya. Teniendo eso, yo ya tengo dos usuarios. Tengo el usuario user 1 y el user 2. Ya teniendo eso, ya los voy a tener listos. ¿Sí? Ya. Eso es lo que voy a hacer.
cargar esa lista de usuarios. Por lo tanto, tenemos acá nuestro login, tenemos el mensaje, tenemos el texto enmascarado y tenemos el texto estándar, ¿cierto? Ya. Lo primero, vamos a probar con mensajes si está funcionando el registro del login. Por lo tanto, lo que vamos a probar va a ser el mensaje. ¿Sí? Ya. El login controller me está retornando un usuario. ¿Ya? Por lo tanto, el cómo voy a trabajar acá en login va a ser generando un usuario, ¿ya? Llamado usuario, que va a ser igual a login controller login. Y ahí voy a llamar, o sea, ahí voy a enviar lo que sería el txt usuario.text y el txt password.text, ¿ya? Y dependiendo de lo que retorne acá, vamos a ver si es que concedemos o no concedemos el acceso, ¿sí? Ya, miren. Primero, vamos a utilizarlo primero por mensaje. Por ejemplo, punto .text, vamos a poner acá OK, ¿ya? Y el else, le vamos a poner un not OK, ¿ya? Con eso vamos a testear el login. Exacto, credenciales válidas, credenciales no válidas, exacto. Sí, eso mismo. Exactamente tal como lo escribió su compañero ahí. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Miren. Oh, que quedó chueco. Ya después lo ajustamos. ¿Ya? Bueno, miren, acá el login sería user 1 y el password 1234, ¿cierto? Vamos a ingresar y me dice OK. ¿Ya? Si yo pongo, por ejemplo, user 2 1234, también se mantiene en OK. ¿Ya? Si yo pongo user 2 password 1, me dice not OK. ¿Por qué? Porque puede ser un error de contraseña. Si yo pongo el user 3 y pongo 1234, que es una contraseña de las originales, ¿cierto? También me dice not OK porque el usuario no existe. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Entonces, ahora vamos a revisar el tema de las credenciales. Ya sabemos que está encontrando a los usuarios, pero en realidad, más allá de enviar un mensaje cuando lo encuentra, no está haciendo absolutamente nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar este punto aquí pausado porque vamos a trabajar, en este caso, cuáles son los permisos que va a poder tener y no tener un usuario, ¿ya? Lo vamos a trabajar únicamente con el registro del paciente, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a permitir que un usuario que no esté logueado entre al registro de paciente, ¿ya? Eso significa que tú te tienes que loguear por obligación para poder entrar al registro de paciente, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Ah, antes de incluso cargar los médicos, antes de cargar nada, aquí vamos a hacer método de validación de login. Claro, es acá donde tengo que validar, validación de sesión, le vamos a poner mejor dicho, de session. Es acá donde nosotros vamos a validar que el usuario esté efectivamente logueado. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el objeto sesión que les había mencionado anteriormente. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esa validación? Vamos a validar con un if, ¿ya? Si es que la sesión, y le vamos a poner usuario, ese va a ser el nombre, sea igual a null. Si esa sesión llamada usuario es nula, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es response.redirect y los vamos a enviar a login.spx. Y los vamos a enviar para que se tenga que loguear de nuevo. ¿Ya? Eso es el control de que la sesión esté activa, de que tenga sesión, miren.
De hecho, si yo hago clic en registro de paciente, ¿qué va a pasar si yo hago clic en el registro de paciente y me dirijo inmediatamente para allá? ¿A qué formulario caigo? Me va a mandar al login, ¿cierto? ¿Ya? Deme un segundo. Ya, ahora sí. Ya, muchachos. Entonces, bueno, como les decía, si yo voy acá al registro de paciente y voy a ver en el explorador, ya, me va a enviar al login. Ya, y si yo trato de llegar a registro paciente acá, a la mala, registro paciente, ahí, miren, voy a tratar de llegar ahí a la mala, ¡guau! Así, a los vikingos, ¡pum! Nos vamos al login. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos una credencial válida. Ahora, si yo hago user 1, 2, 3, 4, y me dice, ok, ¿qué pasa si trato de irme a registropaciente.spx? ¿Qué creen que va a pasar? Lo va a mandar de nuevo al login porque no ha Me va a generado la mandar, sesión. exacto, me manda de nuevo el login porque no he generado la sesión, ¿cierto? ¿Ya? Bien ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos ahí la validación del usuario, ¿cierto? Entonces, acá en el login, que esto de acá lo vamos a checar un poco para que quede al centro eso, ¿cierto? Ya. De hecho, ese mismo mensaje lo podemos enviar podemos enviarlo con otra pequeña sesión con un mensaje. Miren, vamos acá al registro paciente, ¿ya? Y miren, antes del redirect, vamos a hacer un session, pero a esta sesión le vamos a poner error, ¿ya? Y le vamos a llamar sesión, ¿ya? No, debe iniciar, ¿ya? Le vamos a mandar ese error y luego vamos a generar un redirect, ¿ya? Y acá en el login, bueno, lo primero, vamos a trabajar acá, arriba, ¿cierto? Cuando se llenen los usuarios, aquí lo que vamos a poner es simplemente recibir mensaje si es que existe. ¿Ya? Recibir un mensaje si es que existe, si es que hay error, mejor lo ponemos, si es que hay error. Ahí queda más claro para ustedes. ¿Ya? Miren, vamos a sencillamente el relief de session de error, ¿ya? Y ahora podemos mandar cualquier tipo de mensaje de error acá y me va a recibir ese mismo mensaje, ¿cierto? Porque se va reemplazando, ¿ya? El session error, ¿ya? Si es que es distinto de null, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? El lb mensaje que tenemos en el text va a ser igual a session error punto toString, ¿ya? Una vez muestre ese mensaje, una vez lo muestre, la sesión de error la vamos a cerrar, ya la vamos a eliminar, ya una vez muestre el mensaje, ¿sí? Es lo que va a ocurrir, ya. En este caso es para recibir los mensajes de error, ya. Entonces volvemos al login y acá, por lo tanto, lo que vamos a hacer, como esto de acá nosotros vamos en el momento que nos logueemos, vamos a ingresar directamente a lo que es el registro de paciente, ¿ya? Lo que vamos a hacer es, si es que el usuario existe, vamos a crear la sesión llamada, ¿cuál tendría que ser el nombre de la sesión? La sesión se llama usuario, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el login, cuando creamos esa sesión va a ser llamada
usuario, ¿ya? Y va a ser igual al objeto usuario, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar primero, ¿ya? Y luego vamos a hacer acá un response, por ejemplo, punto redirect, ¿ya? A la página que queremos testear, ¿cierto? Que en este caso eso sería registro paciente, ¿sí? Y acá en este else, en caso de que sea contrario, vamos a poner usuario y o contraseña incorrectos. ¿Ya? Esos van a ser los nombres. Ya tenemos lo que sería el response redirect, ¿cierto? Ya, y luego generar un mensaje. Por lo tanto, vamos a generar el login. ¿Ya? Miren, si vamos al login directamente, se van a dar cuenta que no tenemos ningún mensaje y ahí dice usuario y o contraseñas incorrectos. Pero si intentamos ingresar a la mala, al registro de paciente, ¿ya? Nos va a mandar un mensaje que dice debe iniciar sesión. ¿Ya? ¿Sí? Ese es uno de los errores. Ahora vamos a yo ser uno. Eh, ponemos iniciar. Ingresar. Ah, creo que me equivoqué. Sí, 404. Ah, registro paciente punto ASPX. ¿Ya? Ahí está. Y miren, puede ingresar. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces con eso, aquí en login, registro paciente punto SPX, ya. Ahí yo puedo ingresar, ¿por qué? Porque tengo un objeto de usuario creado y me lo tomó. Eso significa que el usuario es igual a null, entonces por lo tanto, o sea, es distinto de nulo, por lo tanto se salta estas líneas, ¿ya? Y me redirige a lo que sería la próxima validación que vamos a hacer, ¿ya? Ahí nosotros ya tenemos la validación de usuario, ¿cierto? El ingreso tiene que estar logueado para entrar, o sea, fácil, ¿sí? Hasta ahí todo ok, ¿cierto? Eso de ahí es bastante sencillo. Ya, entonces tenemos que estar trabajando con el usuario, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Solo el usuario administrador puede ingresar a esta página. Porque recuerden que tenemos dos usuarios, uno que es administrador y el otro que es moderador, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a poner, yo ojo que ahí le estoy poniendo método y todavía no son métodos. Vamos a poner acá método validación de rol. ¿Ya? Ojo que esto lo podemos trabajar en un método tal como estábamos trabajando el fill métodos y el drop-down list. ¿Ya? Podemos trabajar toda la lista de métodos juntos. ¿Sí? Solo por si acaso, solo para que sepan. ¿Ya? ¿Sí? De hecho, esto de acá puede ser una sola validación de usuario. Todo esto puede ser una única validación de usuario. Miren, vamos a cortarlo de acá. Y acá sobre este vamos a crear un public void y vamos a poner validar login. Vamos a validar ambos aquí mismo. Y aquí pegamos, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí llamar método de validación de usuario y rol. Y acá sería validar login. Y llamamos el método. Y hasta acá. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, aquí vamos a continuar con la validación del rol. ¿Ya? Miren, para validar el rol, igual ya es algo distinto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que primero pasar esto. Por lo tanto, no tiene que ser un else ni nada. No lo voy a trabajar en un else. ¿Por qué? Porque si el if se activa, inmediatamente, si pasa por acá por este if, inmediatamente se sale de acá de la página. Por lo tanto, no necesito trabajar un else. ¿Ya? Vamos a trabajar un método distinto. También va a ser con un if. Pero ¿qué es lo que vamos a validar acá? ¿Mm? Primero, si pasa este método, ¿ya? Si pasa la validación de usuario, nosotros vamos a crear un usuario, ah, que acá no tengo, using punto clases. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver acá?
Vamos a trabajar y vamos a crear un usuario, ¿ya? Y le vamos a poner user, ¿ya? O usuario también podría ser, ¿ya? Dentro de este método. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a abrir la sesión, igual a la sesión usuario, la sesión que valide, ¿cierto? Ya. Si el usuario es null, si la sesión de usuario es null, me redirige hacia el login, tengo que loguearme, ¿ya? Si no, va a pasar de largo, ¿cierto? Si pasó de largo, significa que esto de acá era distinto de null, si pasó de largo. Por lo tanto, aquí vamos a castear el contenido del usuario y lo vamos a dejar en un objeto, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a validar ahora? El usuario punto rol punto id de rol es igual, es distinto, en este caso, de uno. ¿Por qué si es distinto de uno? No, no. Sí, en este caso, si es distinto de uno, ¿ya? Porque tengo permitido solo que el rol con el valor 1 ingrese, ¿ya? ¿Se entiende? Ahora si yo pongo que si es distinto a 1, hago un response redirect, o si no, si pongo si es igual a 1, ¿ya? Dejamos este código acá, por ejemplo, acá, ponemos por terminar, ¿ya? Y el else, hacemos lo mismo de acá arriba. ¿Por qué digo lo del rol 1? ¿Mm? Exacto, ¿cierto? Solo el admin puede ingresar acá, ¿cierto? Y recuerden que tengo dos usuarios creados y uno es admin y el otro es un moderador, es mod, ¿cierto? ¿Ya? Privilegios insuficientes, ¿ya? ¿Sí? Y ese va a ser el error ahora, ¿ya? Y me va a redirigir. Y ahí yo voy a poner bueno, acá por terminar porque acá vamos a hacer un poquito más de código ahí en ese if, ¿ya? Miren, vamos a registro paciente entrando a la mala, ¿ya? Debe iniciar sesión, ¿cierto? Ese fue el primer error. Vamos a ingresar con el usuario 2. ¿Ya? El usuario 2 no es un administrador. Por lo tanto, ingresando y me dice privilegio insuficiente. Y me retorna acá el login. Si ingreso con el usuario 3, 1, 2, 3, 4, usuario y contraseña incorrecta porque no existe. Y si voy con el usuario, con el user 1, ¿ya? Puedo ingresar tranquilamente. ¿Ya? De hecho, in fact, in fact, miren, este código por terminar, lo vamos a terminar de esta forma, con estilo. ¿Ya? Eh, Vamos acá a lo que sería el registro de pacientes, ¿ya? Y vamos a checar un poquito acá, no creo que afecte mucho. Vamos a insertar acá en las columnas, ¿ya? Aquí, vamos a insertar una columna a la derecha, ¿ya? Aquí, esa columna de ahí, ¿ya? Oh, se me desapareció. Ah, no, ahí está, ¿ya? ¿Sí? Esa columna acá y vamos a agregarle a esa columna de ahí un link button, ¿ya? Acá, lo vamos a agregar ahí. Ahí está. ¿Sí? Ya. A ese link button le vamos a llamar el NK usuario, user. ¿Ya? El link user. ¿Ya? No le vamos a dejar texto porque acá únicamente vamos a ingresar de la forma, o sea, hay una sola forma de ingresar ahí, ¿cierto? Ese link user con el que tenemos ahí, ¿ya? Más que nada va a ser una pequeña información. Miren, vamos acá a registro de paciente. Si el rol corresponde a uno, ¿ya? Significa que acá en el registro, de hecho, vamos a poner esto. Bienvenido, dos puntos espacio, ¿ya? Y si no cabe, eso se va a abrir hacia abajo. Entonces, miren, ¿ya?
vamos a poner acá si es igual a 1 significa que es un admin, ¿cierto? Por lo tanto, miren, vamos a hacer esto. El nk link button, que le había puesto ¿cuánto? LNK. Ahí está. El NK user, el link user, ¿ya? Punto text va a ser igual a usuario punto el nombre de usuario, ¿sí? Y de hecho, le podemos concatenar acá un espacio con un paréntesis. Acá, usuario punto rol punto nombre rol. Y concatenamos un cierre de paréntesis. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir ahí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hasta el momento alguna duda? ¿No? Miren, llevamos súper avanzados, miren. Vamos a volver al login o vamos a volver a entrar al registro paciente, pero a la mala. ¿Ya? Entonces, usuario va a ser el user 3 que recuerden que no existe. Usuario y o contraseña incorrecto. User 2 4 tiene privilegios insuficientes. User 1 ingresar, carga, y miren ahí, bienvenido, user 1. ¡Wow! ¿Cierto? ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, de esa forma, con ese método de validaciones de usuario, yo puedo validar que está ingresando el admin, ¿cierto? Ya, y de hecho me dice que está ingresando un admin. De hecho, si, por ejemplo, eh, miren, como para ver nomás de que no estoy así agregando datos a la mala, por ejemplo, acá en el registro paciente, ya vamos a hacer que se salte este método de acá, ya para que se pueda ingresar cualquiera, ¿cierto? Ya, no, pero en este caso es rol 1. Vamos a ver. Ya, miren, vamos a hacer esto. Si el rol es mayor a 1 nomás en este caso. Mayor o igual a 1. Ya para que puedan ingresar todos los tipos de rol. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ya, miren. Login. User 1. Ingresar. User 1, ¿cierto? Que es un admin. Y si voy ahora a loguearme con el 2. Ingresar. User 2, moderador. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces acá vamos a ponerle que sea igual a 1. Entonces, claro, los roles ustedes los pueden manejar por sus ideas, no los tienen que manejar por el texto. ¿Ya? Es por algo que siempre el rol se separa del usuario. ¿Ya? Y después por los valores del rol tú les vas dando los privilegios en la página. ¿Ya? El admin puede modificar acá, el moderador puede modificar acá, el moderador no puede hacer esto, pero el admin sí. ¿Se entiende? Todo eso lo puedes validando por el ID del rol. Con la sesión abierta, validas el rol del usuario y cuál es la sesión abierta que tienen y cuál es el rol y cuál es el que tú tienes permitido. ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La clase de mañana, que va a ser bastante corta, ¿ya? Vamos a manejar los perfiles. ¿A qué me refiero con los perfiles? Vamos a manejar el perfil del usuario, ¿ya? Por ejemplo, en este caso sería como modificar contraseñas, agregar contraseñas, ¿ya? Pero eso de ahí lo tenemos que hacer dependiendo de cómo lo estén trabajando ustedes, ¿ya? Por lo tanto, en este minuto que queda, bueno, en este tiempo que queda cerca de una hora, ¿ya? Lo que van a hacer es formar los grupos, vamos a formar los grupos y van a tener que empezar a manejar sus clases. Consulta, ¿quiénes ya han estado manejando las clases de sus proyectos? Levanten la mano. Ya.
Bien, ya miren, vamos a detener acá la grabación. Son varios grupos, bien.